Bueno, acá tenemos un circuito en el que vamos a analizar resistencias en conexión mixta, serie y paralelo. Vamos a ver un poco de contenido de electrotécnica. Lo que tenemos acá es un circuito abierto con borne positivo, borne negativo y algunas resistencias en configuración mixta, como habíamos dicho. Lo que hicimos hasta acá fue armar una tabla, un cuadro, en el que tenemos los valores de resistencia de cada una de esas resistencias. De la 1, 1 ohmio, de la 2, 2 ohmios y así, para facilitar el análisis. Ya hicimos acá, adelantamos, algunos de los chicos, el cálculo de las resistencias equivalentes. Por ejemplo, hicimos todo lo que es serie y paralelo y obtuvimos todos los valores de resistencias equivalentes. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a calcular los valores de voltaje e intensidad para cada una de esas resistencias. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es empezar a calcular la caída de tensión o el voltaje que tenemos entre los nodos A y B. Para eso vamos a escribir voltaje AB, o también lo que podríamos hacer es colocar el valor de las resistencias. El voltaje que vamos a tener desde la resistencia 2 hasta la 7. Entonces vamos a tener voltaje 2 a 7. Para ello, entonces, vamos a recurrir a la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Bueno, nos dice que en todo circuito eléctrico vamos a tener una caída de tensión que va a ser igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, si aplicamos esta ley acá, vamos a tener que el voltaje desde 2 hasta 7 va a ser igual, en este caso, a la intensidad total que nosotros habíamos calculado previamente por la resistencia desde 2 hasta 7, su resistencia equivalente. Entonces vamos a estar recurriendo a la resistencia que es igual a todas estas, pero que al tener una sola nos va a facilitar el uso de la intensidad total. Entonces, voltaje 2 a 7 va a ser igual a la intensidad total, que es 0,29 amperios, por la resistencia desde 2 hasta 7, que es 4,16 ohmios. Entonces, el valor del voltaje 2 a 7, ¿a cuánto va a ser igual? 1,2 voltios. Entonces, lo que yo ya sé es que el voltaje que voy a tener acá arriba va a ser de 1,2 voltios. Y el que va a haber acá abajo, en esta rama que viene por acá, va a ser de 1,2 voltios. ¿Por qué? Porque en paralelo, después yo vuelvo a conectar, saco la equivalente y conecto todas estas, y ya voy a saber que por cada rama voy a tener una tensión constante. Es decir, el mismo valor de voltaje para arriba que para abajo. Bien, si yo tengo presente eso, este valor de voltaje yo ya lo puedo poner en R6. Entonces R6 va a tener acá un valor de voltaje de 1,2 voltios. Si yo tengo este valor y le aplico ley de Ohm, yo ya tengo la resistencia y tengo el voltaje, entonces al hacer la cuenta yo puedo hacer voltaje dividido resistencia y me va a dar la intensidad. Entonces 1,2 dividido 6 me va a dar la intensidad acá, que es 0,2. 0,2. No le ponemos la unidad porque ya la tenemos acá arriba. Así que ya podemos deducir esto. Lo que podemos hacer ahora es recurrir a una de las leyes de Kirchhoff para calcular la intensidad de corriente que voy a tener en esta rama de acá arriba. ¿Por qué? Bueno, porque yo ya sé que si acá vengo con una intensidad total, al llegar a un nodo, una parte de la intensidad va a ir por acá arriba y otra cantidad de la intensidad va a ir por acá abajo. Yo ya sé la total, sé la que viene por acá abajo, porque la calculamos recién. Entonces, si yo hago intensidad total, esto es todo deducción, intensidad total menos la intensidad que viene por R6, que es intensidad 6, me va a dar la intensidad que viene por acá arriba, desde 2 hasta 7. Bien, entonces, lo que yo voy a hacer acá es calcular la intensidad que viene por la rama superior, haciendo intensidad total menos
la intensidad 6, que es la que está acá abajo, y eso me va a dar el valor de la rama superior. Entonces, si yo hago 0,29 amperios, que es la intensidad total, menos 0,2 amperios, que es la I6, voy a tener la superior, que es 0,09. Lo cual tiene mucho sentido, porque acá, al tener menor resistencia, la mayoría de los electrones van a querer pasar por donde menos trabajo tengan. Bien, entonces, yo ya sé que en la rama superior voy a tener, acá, lo vamos a poner con verde, una intensidad de 0,09 amperios. Entonces, como Kirchhoff lo que nos dice es que recién la corriente se distribuye en un nodo, entre este nodo A y este nodo C voy a tener el mismo valor de intensidad, 0,09. Acá se va a distribuir, se va a volver a juntar y va a salir acá la misma intensidad entre D y B. Quiere decir que ese 0,09 va a ser el mismo valor para R2 y para R7. Quiere decir que en R2 el valor de intensidad va a ser 0,09 y en 7 va a ser también 0,09. Ahora el asistente va a ser 0,09 por 2, porque aplicamos ley de Ohm, y nos va a dar, en teoría, 0,18. ¿Cierto? Por eso lo vamos a consultar. Y 0,09 por 7. Ahí está. Entonces, ya resolvimos esta resistencia con todos sus valores, esta y esta. Vamos a recurrir al mismo método para poder determinar lo que vamos a hacer entre el nodo C y el D. Ya sabemos que en todo circuito de estas características, lo primero que podemos calcular cuando tenemos una conexión en paralelo es la caída de tensión o de potencial que vamos a tener entre esos dos nodos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es eso. Vamos a calcular el voltaje entre 3 y 5. Para eso vamos a recurrir a su resistencia equivalente. Por lo tanto, vamos a hacer la intensidad que pasa por acá arriba, entre 2 y 7, y lo vamos a multiplicar por la resistencia 3 a 5. Por R, 3 a 5. Entonces, voltaje 3 a 5 va a ser igual a 0,09 multiplicado, amperios, perdón, multiplicado por 2,94, que ya lo habíamos calculado previamente, ohmios. Entonces, si hacemos esa cuenta, vamos a tener que es 0,26, en este caso voltios. Por lo tanto, yo ya sé que voy a tener acá arriba 0,26 voltios y acá abajo 0,26 voltios. Ahora, ese número acá no lo puedo poner, porque al tener resistencias en serie, este valor se altera para cada una. Pero acá sí. Entonces, en R5, lo que yo puedo poner acá es el valor de voltaje, 0,26. Y si yo hago 0,26 dividido la resistencia, me va a dar la intensidad, que ese valor es 0,052. Entonces 0,052 va a ser el valor de la intensidad que voy a tener acá. También, en este caso, puedo hacer lo mismo arriba. Si yo ya sé que el valor de la intensidad total es 0,09 menos el valor de la intensidad que pasa por abajo, que es 0,052, entonces puedo sacar la que corre por arriba, que en este caso es 0,038. Por lo tanto, en R3 y R4 voy a tener 0,0, dijimos, 38. 0,038. Si yo hago, ahora, perdón, esto es intensidad. 0,038
Si yo lo multiplico por 3, me va a dar el voltaje. Es 0,114. Y si yo lo multiplico por 4, me va a dar el otro voltaje que es 0,152. Hasta acá tenemos ya casi todo, lo único que nos falta es la resistencia 1. Entonces, para poder calcular la resistencia 1, lo que tengo que hacer es aplicar ley de Ohm. Entonces, lo que voy a hacer es la intensidad total, que es 0,29, lo voy a multiplicar por la R1, que es 1 ohmio. Entonces, la intensidad va a ser 0,29 multiplicado por 1 me va a dar 0,29 voltios. Y ahí ya tenemos nuestro circuito completo, donde tenemos que reconocer que en esta clase de conexiones y configuraciones, lo que más me va a servir es la deducción. Puedo hacer cálculos, pero si yo utilizo la deducción, esos cálculos se van a reducir muchísimo.